Albertorio, mira, aquí le falta una R, adiós cara. Albertorio, Dios me la bendiga mucho y gracias por haber estado acá con nosotros en Viva la Tarde. ¿Viste que era bien fácil? Es más fácil que nada, ¿eh? Ahora seguimos con el Chef Piñero. Es la cosa, familia. Así es que, oye, mucha disciplina. Oye, mire esto. Voy a hacer, esto le puede llamar un cake, ¿verdad? Como un tipo de bizcochuelo de arroz, pero en esencia es pedirle el arroz. Si a usted le gusta con la corteza de pegado, no le sale el pegado en el caldero, le voy a dar una idea bien interesante para lograrlo en su casa, y de hecho esto también les brinda una experiencia diferente, otra manera de presentar el arroz en casa. ¿Qué necesitas? Necesitas un arrocito ya cocido, ¿ok? Déjame acomodar unas cositas acá, bien chévere. Ok, vamos a ponerle esto, bueno, déjate esto aquí, ¿no? Aquí es que está, vamos por encima. Entonces, voy a sazonar mi sartén con un poquito, a pesar de que tiene, ¿verdad? Que es de teflón, voy a agregar un poquito de aceite de oliva. Y aquí lo que vamos a hacer, la idea es, ya debe tener el sartén calientito, por eso lo tenía aquí en proceso. Y es que vamos a cubrir el fondo de nuestra sartén con el arroz cocido. Si lo hace medio tirando, no amogollado, pero que quede como que más apasteladito, más mojadito, mucho mejor porque se va a compactar con facilidad. Hay muchos restaurantes que usted le dan la alternativa de, sobre todo con el manposteado, que si lo quiere tostadito. Y tostadito es que ellos lo ponen en una sartén, ¿verdad? Lo compactan, como les voy a mostrar. Déjame echarle un poquito más por aquí. Voy a regar. Ajá, bien chévere. Lo compactan y para esto también utilizo una espátula porque yo comienzo así por las orillitas a presionar y a darle como que una forma de tarta y a la vez voy apretando. ¿Ve cómo es la jugada? ¿Ah? Bien chévere. Entonces, vamos a seguir a vuelta redonda y usted va a compactar. El truco está ahora en dejar ese arroz a fuego mediano bajo, no muy alto, porque se me dora demasiado rápido y no tuesta, que es lo que estamos buscando, ¿verdad? Esa corteza de pegado. Entonces, miren cómo aquí ya yo tengo este que ya había preparado y que me he mantenido en todo momento. Mire esto, mire, ahí, dándole por la orillita, presionándolo, porque siempre a la hora de voltearlo puede ser que uno que otro granito, ¿verdad?, salga, sobre todo si el arroz está sueltecito, ¿ok? Así que, mire esto, para complementarlo, hice por acá un salteadito que le voy a agregar un poquito de mi ajo molido. Esto simplemente para darle una idea, ¿ok?, a usted también de con qué o cómo decorar una preparación como esta. Así que mira, pimientito salteado con un poquito de jamón, ya está. Ahora es que viene el momento de la verdad, ¿ah? Ahora es que, porque tenemos que voltear, este arroz, y lo primero que yo hago es esto. Ahora fue, papá, por lo regular, siempre, esto, mira, cuando lo vaya a hacer, que le ponga el plato, esto tiene que hacerlo rápido, no puede ponerse, tú sabes, ay, Virgen, ay, Jesús, ay, Jesús, ay, Jesús. Siempre si se le, ¿verdad?, se le daña como está tostadito, pero ve que queda con el pegadito. Y no, ese déjalo quieto, muchachos. De hecho, para que sepa, esto llevaba ya aproximadamente algunos 30 minutos a fuego mediano bajo. Y la idea es que ahora esto usted lo pica como si fuera una tartita. Va a tener arroz blando en el interior y en la corteza, obviamente, ese pegado que tanto nos gusta. Así que parece como si fuera como una tarta, ¿verdad?, de arroz. Gracias a Dios, Dios mío. Ave María. Sí, no, porque lo que pasa es que no tenía tanto arroz, entonces le hice la capita bien finita. Por lo regular también lo puede hacer en un sartén pequeño, pero más grueso, para que le quede. Mira, by the Masset, pero Tita, me gradué. Vámonos contigo. Señor.